proceso de multiplicar por 5 una compañía es un proceso que afecta a todas las áreas de negocio, desde el punto de vista de la gestión de clientes, pasando por la gestión de los procesos internos y la gestión de personas. La primera reflexión que hay que hacer cuando se decide tomar ese camino es pensar en cómo vamos a vender más a nuestros clientes y si les vamos a vender a los mismos clientes o vamos a vender a distintos clientes y si vamos a vender un mismo tipo de producto o servicio o vamos a diversificar. Entonces eso va a requerir de una estructura de personas y de una modificación de los procesos actuales que tenemos de negocio. En cuanto a las personas, deberemos decidir en función de esa estrategia comercial que se siga con los clientes en adecuar la estructura de personas que necesitamos para poder emprender este camino de multiplicar por 5 un negocio. Y para ello, pues deberemos dotarnos del personal que sea necesario y alinearlo con la misma estrategia en la cual nosotros perseguimos este crecimiento. Y paralelamente, pues dotar de una serie de medios humanos que permita en todas sus variables críticas dotarnos de equipos que puedan traccionar junto con el líder o emprendedor del negocio para poder conseguir juntos este camino, porque no es lo mismo facturar 1 millón de euros en los cuales una persona o 2 personas pueden gestionar todo el proceso y liderazgo del negocio que multiplicarlo por 5, en los cuales hace falta una estructura mínima para que ese crecimiento sea sostenible y no moramos en el camino. Ya a nivel de procesos ocurre una situación parecida. Igual que nos tenemos que dotar de los medios humanos para ello, para conseguir ese objetivo, a nivel de procesos implica tener una serie de procesos críticos desde el propio proceso de aprovisionamiento, producción, venta, suministro, servicio, todo ello con la tecnología necesaria para poder dar el servicio a los clientes que requiere adecuar toda esa infraestructura. Y para ello, pues es posible que haya que hacer inversiones. Pero esas inversiones, insisto, pueden ser tanto en tecnología, con medios materiales o productivos, como en equipos humanos. Todo ello es lo que nos permite poder dar ese salto, siempre pensando en que debemos conseguir ese crecimiento manteniendo la rentabilidad, porque si no mantenemos la rentabilidad no sirve de nada crecer sin ganar dinero, que tiene que ser la base de todo el proceso, porque eso nos va a ayudar en el futuro pues, a tener una empresa más sólida, más competitiva, a tener un mayor alcance y más visibilidad en el negocio. El último objetivo tiene que ser que el empresario pueda ganar más dinero y que ese dinero que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias en el beneficio pues llegue al bolsillo a través de generación de caja. Nosotros desde Confiant, como firma especializada en el asesoramiento recurrente a empresas, fundamentalmente pymes, desde hace 30 años focalizamos nuestro esfuerzo en acompañar a estas compañías que han nacido y que tienen un negocio que se va consolidando a que en estas estrategias de crecimiento pues se doten de los medios necesarios para tener éxito en estas estrategias de crecimiento. Les apoyamos a nivel de asesoramiento y contratación en el mercado de los recursos humanos necesarios, así como a nivel de gestión operativa les ayudamos a analizar su negocio y a maximizar su rentabilidad y a hacer hincapié en que los beneficios que obtienen pues que se conviertan en caja y no se queden entre los dedos pues en stocks o en maquinaria que no es productiva o en tecnología que no está aportando valor.